Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy nos sumergiremos en un viaje de descubrimiento profundo, bíblico y riguroso. Vamos a responder a una gran pregunta: ¿quiénes son realmente los ángeles? En un mundo que está saturado de mitos y de manuales de espiritualidad que los representan como genios de la lámpara personalizables para cumplir nuestros deseos, la teología nos invita a recuperar una visión infinitamente más alta, sobria y orientada a la soberanía de la majestad de Dios. Empecemos por definir qué es un ángel en su esencia. En un análisis de los términos, las lenguas originales de las escrituras usan palabras de carácter funcional. El hebreo utiliza la palabra malak y el griego ángelos, que significan literalmente mensajero, enviado o heraldo. Sin embargo, la escritura aplica este mismo término a mensajeros humanos ordinarios en pasajes como Job capítulo 1, Lucas capítulo 7 y Lucas capítulo 9. También se utiliza este término para oficios como el de los profetas en el Antiguo Testamento o el de los pastores en el Nuevo Testamento, como en Isaías capítulo 13 y en Apocalipsis capítulo 1, versículo 20. También incluso el término se utiliza y se aplica en elementos de la naturaleza usados por Dios para un juicio. Sin embargo, debemos distinguir entre el sentido funcional del término y el sentido ontológico, el cual se refiere estrictamente a los seres de inteligencia celestial, espíritus puros creados que habitan en la presencia de Dios, como se menciona en Mateo capítulo 25 y en Hebreos capítulo 1 del 13 al 14. En esencia, podemos definir a los ángeles como seres espirituales, inmateriales, personales y morales creados por Dios. Según las Escrituras, podemos ver en ellos algunas características que no debemos pasar por alto. Son espíritus puros e incorpóreos. Las Escrituras los llaman directamente neumata. Significa que no poseen una estructura material ordinaria. Nuestro Señor Jesucristo lo aclaró en Lucas 24:39. Un ángel no tiene carne ni huesos. Son de una naturaleza invisible, como enseña Colosenses capítulo 1, verso 16, y también son asexuales, como enseña Mateo 22:30. No se casan ni se dan en casamiento. Segundo, tienen una relación limitada con el espacio. Dios posee una presencia inmensa y absoluta llamada el ubi repletivum, pues Él llena todo el universo. Los cuerpos físicos, como los de nosotros, tienen una presencia delimitada llamada el ubi circumscriptum. En cambio, los ángeles se ubican en el espacio de una forma definida, conocida como el ubi definitivum. Estos seres son criaturas finitas, no son omnipresentes, se encuentran actuando en un solo lugar específico a la vez y no pueden estar en múltiples sitios simultáneamente. También sabemos por las Escrituras que son seres personales y morales, poseen intelecto, emociones, una voluntad libre. Las Escrituras describen su alta capacidad cognitiva en 2 Samuel 14:20 y en Efesios 3:10, aunque aclaran que ese conocimiento es finito e ilimitado, pues desconocen el día del juicio y no pueden escudriñar por sí mismos los secretos profundos de la redención divina. La actividad de los ángeles no es un elemento estático. Esta actividad está acompañada y sirve únicamente al despliegue progresivo del plan de salvación desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, los ángeles guardan el orden de la teocracia nacional de Israel. Son dos figuras simbólicas las que destacan en el Antiguo Testamento. Por un lado, destacan los querubines. Estos ángeles aparecen guardando el acceso al Edén tras la caída del hombre en Génesis 3, y que más adelante son esculpidos en oro sobre el propiciatorio del Arca del Pacto en Éxodo capítulo 25, representando la custodia de la presencia santa de Dios. Por otro lado, se resalta la figura de los serafines.
En la visión de Isaías capítulo 6, son ellos quienes median la purificación de los labios del profeta con un carbón encendido, recordándonos que el acercamiento al Dios Santo requiere expiación. Sin duda alguna, la figura más crucial del Antiguo Testamento es la figura del ángel de Jehová o Malach Yahvé. En pasajes como Génesis 22, Éxodo 3 y Jueces 13, este mensajero singular habla en primera persona como Dios mismo, hace promesas divinas pactuales y acepta la adoración de los hombres sin reprensión alguna. En la teología se ha definido a estas manifestaciones como teofanías o cristofanías del Logos preencarnado, es decir, que el propio Hijo de Dios se manifestó temporalmente antes de encarnar en nuestra forma humana. Cuando abrimos las páginas del Nuevo Testamento, hay un cambio, un giro cristocéntrico radical en la funcionalidad del ministerio de los ángeles. Con la llegada de Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres, los ángeles abandonan cualquier rol de intermediarios independientes y se subordinan de manera estricta y absoluta al señorío de Cristo y al plan de redención. La Escritura nos enseña magistralmente en Hebreos 1, del 4 al 14, que Cristo es infinitamente superior a los ángeles en su esencia y divinidad. De hecho, todas las huestes celestiales son constituidas como sus ángeles. Lo más importante de todo esto es entender que toda la obra histórica de Cristo en la tierra, de principio a fin, es escoltada y explicada por los ángeles. Quiero que lo veamos de esta forma. En la encarnación y en el nacimiento, es el ángel Gabriel el que anuncia la concepción virginal a María y un ejército celestial desciende cantando gloria a Dios ante los pastores. En el ministerio de Jesús y su pasión en la cruz, tras vencer las tentaciones de Satanás en el desierto, los ángeles le sirven a él. Durante su terrible agonía en Getsemaní, un ángel desciende del cielo para fortalecerle. En su resurrección y en su ascensión, son los ángeles con vestiduras resplandecientes quienes ruedan la piedra del sepulcro y quienes proclaman el triunfo de su resurrección. Son los ángeles quienes explican a los discípulos asombrados que Jesús volverá de la misma forma en la que ascendió a los cielos. En la época fundacional de la iglesia, son los ángeles quienes intervienen de una forma milagrosa para abrir las prisiones de los apóstoles encarcelados y quienes guían la expansión misionera del evangelio, como lo explica Hechos capítulo 8, 26. Finalmente, en la segunda venida de Cristo serán los ángeles quienes lo acompañarán a separar a los impíos de los justos para la eternidad, según Mateo capítulo 13 y Mateo capítulo 24. El propósito de este video es comprender que a partir del Nuevo Testamento, todo el ministerio de los ángeles gira estrictamente alrededor de la persona de Cristo. Ya no son mediadores como en el antiguo pacto, sino que ahora en el nuevo pacto es Cristo mismo el único mediador entre Dios y los hombres. Veamos algunos mitos acerca de los ángeles. En la tradición teológica e histórica se ha combatido diversos mitos y desviaciones populares sobre los ángeles. Primero que todo, las escrituras utilizan múltiples lenguajes y nombres para los ángeles de forma intercambiable: vigilantes, estrellas, ejércitos, vientos, demostrando que estas palabras describen misiones temporales o formas de manifestación providencial para un momento específico de la historia, pero no como categorías o rangos ontológicos rígidos y fijos en su esencia. El texto bíblico jamás habla de arcángeles de una forma plural. Utiliza el término únicamente de forma singular al referirse al arcángel Miguel, como leemos en Judas 9 o en Apocalipsis 12.
La mayoría de los teólogos reformados interpreta este término singular de arcángel no como una criatura angélica superior, sino como un título cristológico que designa al preexistente Hijo de Dios. También tenemos el mito de el ángel de la guarda. Juan Calvino argumentó con profunda grandeza que limitar la protección de Dios para nuestras vidas a un ángel disminuye nuestro consuelo en lugar de aumentarlo. La promesa bíblica es infinitamente más grande, gloriosa y superior. No es un ángel aislado, sino que es todo el ejército celestial el que acampa, vigila y se moviliza colectivamente en favor de la seguridad de la iglesia y de los creyentes, bajo las órdenes directas de nuestro Rey. En conclusión, podemos entender que los ángeles no son figuras mitológicas de fantasía, pero tampoco son mediadores independientes. Son ministros radiantes y poderosos de la santidad de Dios, son testigos de la gracia salvadora y guerreros celestiales bajo el mandato supremo de Jesucristo. Muchas gracias por acompañarnos en este descubrimiento teológico. Les esperamos en nuestro próximo episodio de Video Respuesta y esperamos que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Dios les bendiga.